¿Pero qué creen? Resulta que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ese político que muchos pensaban que ya había pasado a la historia tranquilamente, dando conferencias internacionales bien pagadas y paseando su imagen de estadista veterano por los salones del poder mundial, ahora mismo está en el centro del mayor terremoto judicial que ha sacudido la democracia española desde que existe la democracia española. Y no es un rumor de pasillo ni una exageración de ningún partido político. Es oficial, es judicial y es histórico. El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, lo ha imputado formalmente por 3 delitos que pueden costarle años de prisión: organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Y les voy a decir algo desde ahorita, y quiero que esto les quede muy claro. Esto apenas empieza. Porque cuando el primer expresidente de la historia de la democracia española en 40 años recibe una citación para declarar como investigado en la Audiencia Nacional, créanme que detrás hay muchísimo más de lo que quieren contar públicamente. Y espérense, porque mientras algunos intentan vender esto como una persecución política orquestada, otros ya están soltando información que está poniendo a temblar a más de uno en la Moncloa. Así que acomódense bien, porque hoy les voy a contar el escándalo completo, con todo y las contradicciones, los registros sorpresa, los millones desaparecidos, la conexión venezolana, las hijas en el ojo del huracán y el ambiente político que ya parece olla express a punto de explotar. Porque aquí hay algo que me llama muchísimo la atención desde el principio. Cada vez que el nombre de Zapatero aparece vinculado a Venezuela en la conversación pública, automáticamente se arma un circo monumental. Y esta vez el circo es el más grande que hemos visto. Pero vamos por partes, porque esto tiene capas y capas y hay que entenderlas todas para que el escándalo tenga el peso real que merece. ¿Qué es Plus Ultra? Se lo cuento rápido porque es absolutamente fundamental para entender de dónde viene este terremoto. Plus Ultra es una aerolínea española pequeñita, casi nadie la conocía antes de todo esto, que en plena pandemia de 2021 recibió del gobierno de Pedro Sánchez un rescate millonario a través de la SEPI, que es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Un rescate de fondos públicos, dinero de todos los españoles, 53 millones de euros exactamente. Y desde el primer momento, la pregunta que se empezó a hacer todo el mundo fue la misma. ¿Por qué a esta aerolínea concretamente? ¿Por qué tan rápido? ¿Por qué con tan poca transparencia? ¿Qué había detrás de esa decisión? Porque claro, no estamos hablando de Iberia ni de Vueling. Estamos hablando de una compañía pequeña, con poca flota, poca historia y con vínculos muy llamativos con Venezuela, el país de Nicolás Maduro. Y ahí es donde empieza a aparecer por primera vez el nombre de Zapatero. Porque resulta, y esto es clave, que el expresidente estaba cobrando como asesor y consultor de un empresario llamado Julio Martínez Martínez, que a su vez era el hombre que Plus Ultra utilizaba como facilitador para resolver sus problemas en Venezuela. O sea, hay un expresidente del gobierno cobrando de alguien que trabaja para una aerolínea que después recibe millones de dinero público. Eso lo admitió el propio Zapatero en el Senado, en marzo de 2026. Se sentó ante los senadores y dijo que sí, que había trabajado para ese señor, que sí, que sabía que tenía alguna relación con la aerolínea, pero que él, personalmente, nunca había hecho absolutamente nada para favorecer el rescate. Sus palabras exactas fueron estas: no he trabajado nunca para Plus Ultra en mi vida. Ninguna relación, cero. Ajá, cero. Esa palabra mágica que usan los políticos cuando no quieren decir sí, pero no me pueden probar nada todavía. Esa misma palabra que luego el juez decidió analizar con lupa durante meses. Y ya saben cómo terminó eso. Pero espérense, porque lo que pasó en el Senado fue solo el prólogo. Lo verdaderamente fuerte vino después, cuando la investigación llegó a la Audiencia Nacional y el juez Calama empezó a ver los documentos completos, los movimientos de dinero, los contratos, las comunicaciones, y ahí fue cuando todo cambió. Porque miren, aquí es donde la cosa se pone verdaderamente seria y hay que explicarlo bien. El juez Calama no lo imputó por una irregularidad administrativa, no lo imputó por un descuido contable. Lo imputó como figura central, como elemento clave, de una estructura que el propio auto judicial describe con palabras que quitan el sueño. La describe como jerarquizada, como organizada y estable, dedicada presuntamente a ejercer influencias políticas y a mover fondos mediante una red de empresas y contactos institucionales. ¿Qué significa eso traducido al español de la calle? Que según el juez, con los indicios que tiene encima de la mesa, Zapatero no era simplemente un asesor que daba conferencias inocentes sobre política internacional a cambio de unos honorarios,
Zapatero habría ocupado una posición central en una estructura organizada específicamente para influir en decisiones del Estado en beneficio de determinados intereses económicos privados. Y eso, señoras y señores, es exactamente lo que el Código Penal español llama organización criminal. Cuando escuché eso por primera vez, dije, agárrense. Porque si el juez tiene razón, y ojo, que hablamos de indicios no de condena, estamos ante algo que va mucho más allá de un favor a un amigo empresario. Estamos hablando de una estructura montada para mover influencia política como si fuera una mercancía más. Y eso, en cualquier país del mundo, es gravísimo. Pero es que en España, con un expresidente de por medio, es histórico. Y aquí viene algo que muy pocos medios están contando con la claridad que merece. El auto del juez tiene 88 páginas. 88. Y en esas páginas aparecen nombres de políticos, empresarios, asesores, familiares del expresidente, empresas nacionales, empresas internacionales y conexiones con otros casos de corrupción ya conocidos como el caso Koldo. O sea, esto no es un caso aislado. Esto forma parte de una trama mucho más grande que el juez lleva tiempo desenredando. Porque ustedes saben cómo funciona esto. Primero dicen que no conocen a nadie, luego dicen que sí los conocen pero no tienen ninguna relación profesional. Después admiten la relación pero insisten en que todo es completamente legal. Y de repente llevas meses viendo cómo el juez registra despachos, interviene cuentas, analiza contratos y mientras tanto la especulación crece más rápido que los memes en Twitter. Ajá, temporalmente, esa palabra que usan los políticos cuando no quieren decir «tenemos un problemón enorme entre manos». Pero espérense, porque aquí todavía falta lo más jugoso de todo. Porque el mismo día que se conoció la imputación, la misma mañana del martes 19 de mayo, la policía también ejecutó registros simultáneos en 4 sedes distintas. El despacho personal de Zapatero en la calle Ferraz de Madrid, la empresa de sus propias hijas, que se llama What the Fav, y 2 sociedades más, Inteligencia Prospectiva y Softgestor. Y dentro del despacho encontraron algo que dejó a todo el mundo sin palabras, una caja fuerte. La policía intervino una caja fuerte en el despacho del expresidente. Y cuando en una investigación por organización criminal y tráfico de influencias la policía encuentra una caja fuerte, la imaginación colectiva hace el resto, porque nadie guarda en una caja fuerte los recuerdos de familia. ¿Las hijas? Sí, las hijas de Zapatero están en el medio de esto, porque la investigación también toca directamente a la empresa familiar. Y según lo que ha podido saber la prensa, el auto del juez recoge documentos que sugieren una especie de contrato por el que el empresario que contrató a Zapatero y a sus hijas recibiría a cambio fondos procedentes de Plus Ultra. O sea, el dinero del rescate público habría circulado por empresas vinculadas a la familia del expresidente. Si eso se confirma, estamos hablando de un nivel de gravedad que va mucho más allá de lo que muchos habían imaginado. Y aquí es donde yo les pregunto algo. ¿Se imaginan la escena? El expresidente intentando proyectar normalidad, las hijas borrando el rastro de su empresa en redes sociales en plena tormenta judicial, y mientras tanto la policía sacando documentos de una caja fuerte. Eso no es política, eso es un capítulo de serie de Netflix. Pero es real. Y está pasando ahora mismo en España. Y aquí entra la capa más oscura de toda esta historia. Porque el caso Plus Ultra no es solo un caso español con nombres españoles y dinero español. Tiene una dimensión internacional que huele a escándalo de proporciones enormes. La aerolínea tenía sus problemas en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro de por medio, y los fondos del rescate español aparentemente no se quedaron todos donde tenían que quedarse. Una pequeña gestoría de Madrid, según han publicado varios medios de investigación, habría canalizado pagos del petróleo venezolano vinculados a lo que ya algunos empiezan a llamar el Grupo Zapatero, y también al PSOE como partido. Dinero venezolano entrando en el sistema financiero español a través de empresas instrumentales. Y para investigar eso, la UDEF, que es la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía Nacional, contó incluso con ayuda de una agencia estadounidense, concretamente con la Homeland Security Investigations, la agencia americana que investiga crímenes financieros transnacionales. Espérense, cuando un caso de corrupción española necesita la ayuda de servicios de inteligencia financiera de Estados Unidos para ser investigado, cuidado, porque ya no estamos hablando de una trampa de poca monta. Estamos hablando de algo con ramificaciones que van mucho más allá de las fronteras nacionales. Y eso que quede muy claro, no es que Trump persiga a Zapatero por razones políticas,
es que los flujos de dinero que los investigadores están siguiendo cruzan el Atlántico, y eso es en sí mismo una señal de la magnitud real de lo que se está investigando. Y volvió entonces la eterna pregunta que persigue a todo esto como un fantasma. ¿Cuánto dinero público terminó financiando intereses privados con conexiones en el régimen venezolano? 53 millones de dinero español sirvieron para enriquecer a quién exactamente. Y mientras menos claridad hay sobre esto, más crecen las teorías. Ya saben cómo funciona Internet. Si no explicas rápido y con transparencia total, la gente rellena los huecos sola, y vaya que los han rellenado. Y claro, en cuanto esto explotó, el panorama político se convirtió en un campo de batalla de proporciones épicas, porque esto no le llegó a Sánchez en un momento tranquilo. Le llegó en plena tormenta política, con el gobierno ya muy presionado, con múltiples frentes judiciales abiertos y con una percepción pública que ya estaba bastante deteriorada. Y de repente, encima de todo eso, el hombre que fue su antecesor en la presidencia del gobierno aparece imputado por organización criminal. La oposición no perdió ni un segundo. Feijóo salió con toda la artillería y dijo lo que muchos estaban pensando: que Zapatero es el primer expresidente del gobierno imputado en toda la historia de la democracia española, y que los delitos que se le imputan, en su opinión, no se podrían haber cometido sin la complicidad directa del Ejecutivo de Sánchez, que todo el Consejo de Ministros está bajo sospecha, que esto es la mayor vergüenza de la legislatura, y pidió elecciones inmediatas. Hasta el PNV, que no es exactamente el partido más crítico con el gobierno, salió a decir que la imputación de Zapatero es muy seria y que sería irresponsable que el gobierno siguiera adelante sin una mayoría estable con una agenda, como ellos dijeron textualmente, judicializada. Cuando hasta tus socios de gobierno empiezan a distanciarse, cuidado, porque la narrativa pública está en una zona muy peligrosa. ¿Y Sánchez? ¿Qué hizo Pedro Sánchez? Lo que nadie esperaba que hiciera en un momento así. Salió al día siguiente en el Congreso, en el cara a cara con Feijóo, y dijo: todo el respeto a la presunción de inocencia y todo mi apoyo al presidente Zapatero. Y descartó un adelanto electoral. Punto. Sin matices, sin distancia, con todo el apoyo. Cuando el jefe del gobierno sale a respaldar públicamente a alguien que acaba de ser imputado por organización criminal, hay dos lecturas posibles. O tiene una lealtad personal que va por encima de cualquier cálculo político, o sabe que si cae Zapatero, la ola le llega a él también. Y cualquiera de las dos lecturas es enormemente reveladora sobre la situación real que vive este gobierno. Y las redes, que ya no perdonan absolutamente nada, hicieron lo suyo. Memes, hilos larguísimos, comentarios sarcásticos, indignación real. Había usuarios diciendo que esto era la confirmación de todo lo que siempre habían sospechado sobre la clase política española. Otros directamente indignados, recordando que ese dinero, los 53 millones, salieron de sus impuestos. Y ese es el tono que lo convierte todo en gasolina pura para el enojo colectivo. ¿Y Zapatero? ¿Qué dijo el propio Zapatero? Porque eso también hay que contarlo. El expresidente publicó un vídeo ese mismo martes por la tarde, pocas horas después de conocerse la noticia. Y en ese vídeo dijo esto: toda mi actividad ha respetado la legalidad. Jamás he realizado ninguna gestión ante ninguna institución pública española en relación con ninguna empresa. Negó tener sociedades fuera de España. Negó haber hecho ningún cobro irregular. Todo legal, todo transparente, todo dentro de la ley. Su consultora Thinking Heads salió también a respaldarlo, diciendo que los trabajos que realizó estaban contratados formalmente y que podían acreditar que cumplió sus servicios. El PSOE como partido pidió esperar a ver las pruebas antes de posicionarse. Y Patxi López, el portavoz socialista en el Congreso, llegó a insinuar que podría tratarse de lawfare, es decir, que la justicia estaría siendo utilizada como arma política contra Zapatero. Fascinante, porque cuando empiezan a usar la palabra lawfare, normalmente es porque ya no tienen otra defensa disponible, es decir, no pueden negar los hechos con datos concretos, así que atacan al juez. Y cuando atacas al juez, en lugar de refutar las pruebas, la percepción pública lo interpreta de una manera muy específica. Lo interpreta como que algo hay, lo interpreta como que si pudieran negarlo con documentos, lo negarían con documentos. Pero como no pueden, atacan al sistema. Y ese es el problema del desgaste reputacional acumulado. Incluso las explicaciones que pueden ser razonables empiezan a sonar sospechosas, porque la narrativa ya está contaminada, el daño ya está hecho. Y ahora mismo la carga de la prueba
en términos de percepción pública, está completamente del lado de Zapatero. Y ahora, imagínense la presión que hay en estos momentos. Asesores intentando contener daños, portavoces midiendo cada palabra, la oposición aprovechando cada minuto de cada día, las redes produciendo contenido sin parar, los titulares multiplicándose en todos los medios. Y en medio de todo eso, una fecha que ya está marcada en rojo en todos los calendarios políticos de España, el 2 de junio. Ese día Zapatero tiene que presentarse físicamente ante el juez Calama en la Audiencia Nacional y declarar como investigado. Tiene que sentarse frente al juez y responder preguntas concretas sobre documentos concretos, contratos concretos, movimientos de dinero concretos. No puede dar un discurso preparado. No puede apelar al espíritu democrático. Tiene que responder sí o no a preguntas muy específicas. Y eso es algo completamente diferente a comparecer en el Senado. Porque en el Senado puedes hablar durante horas, puedes irte por las ramas, puedes señalar a Aznar y a Rajoy y a González y decir que todos tienen sus cosas. Pero ante un juez de instrucción con un auto de 88 páginas encima de la mesa eso no funciona, ahí se responde a lo que pregunta el juez. Y lo que el juez va a preguntar el 2 de junio va a ser muy incómodo. Y lo verdaderamente peligroso, escúchenme bien, no es que Zapatero haya quedado detenido unos días mediáticamente. Lo verdaderamente peligroso es el efecto acumulativo que estas polémicas tienen sobre la credibilidad institucional de todo el sistema. Porque ya no es solo Zapatero. Ahora Sánchez está atado emocionalmente y políticamente a este escándalo. Y cualquier cosa que salga en junio, en julio, durante el juicio, va a seguir reabriendo heridas y reactivando debates sobre privilegios, transparencia y gasto público. Mucha gente siente que la clase política vive atrapada en una burbuja de privilegios, mientras afuera la ciudadanía enfrenta inflación, incertidumbre económica y desgaste social constante. Entonces, cuando ven que el expresidente que gobernó España durante 7 años cobraba como consultor de una aerolínea que recibió millones de dinero público y que la policía encuentra una caja fuerte en su despacho, automáticamente conectan emocionalmente con esa idea de desigualdad, y eso convierte cualquier información nueva en gasolina pura para el enojo colectivo. El caso dejó de ser un asunto técnico hace tiempo. Ahora es emocional, judicial, político y cultural. Ya nadie puede quitarle a Zapatero ese titular, el primer expresidente imputado de la democracia. Y aunque mañana fuera absuelto de todo, aunque el juicio terminara en nada, ese titular permanece, esa mancha permanece. Y en política, la percepción importa tanto como los hechos, a veces incluso más. Porque detrás de cada registro policial, cada declaración y cada titular hay una pregunta mucho más profunda que mucha gente se está haciendo en silencio. ¿La clase política realmente sirve al ciudadano? ¿O lleva décadas sirviéndose del ciudadano? Y cuando esa pregunta se instala con fuerza en la conversación pública, cualquier gobierno entra en zona de máximo riesgo. Así que ya saben, si les está gustando este análisis político de esos que parecen mezcla entre thriller judicial y documental de corrupción internacional, revienten ese like, suscríbanse al canal y compartan este vídeo, porque lo que queda por delante es todavía más fuerte. El 2 de junio, Zapatero se sienta ante el juez. Y cuando parece que la tormenta ya bajó, normalmente es exactamente cuando empiezan a salir las historias que nadie quería contar. Aquí, en España, en El Espejo, las vamos a contar todas, sin filtros, sin censura, hasta el final.